El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más, cumpliendo la cita a la cual tú nos invitas cada mañana. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por cada una de tus enseñanzas, porque a través de ellas nosotros podemos comprender delante de quién nos hemos acercado. Y tú mismo, amado Jesús, nos enseñaste cómo eran las cosas en el reino espiritual cuando hablaste aquella parábola del hijo pródigo. Un hijo que tal vez, al igual que nosotros, tomó la decisión de apartarse de su padre. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, vino una gran necesidad. Y se acerca un ciudadano para que le ayude, y este ciudadano lo envía a apacentar cerdos. Y ese ciudadano que quiere que vayamos a apacentar cerdos es el enemigo. Y quiere mantenernos sumergidos en ese pozo cenagoso de la desesperación, del temor, de la opresión, de la angustia. Y de allí no quiere que salgamos. Es un desafío para nosotros, después de estar allí, decidir volver a la casa del Padre. Y muchas veces, por el mal concepto que tenemos de lo que eres tú como Padre, decidimos más bien seguir viviendo en ese lugar de tormento, en ese lodebar. Pero este joven dijo: yo no me voy a quedar aquí toda la vida. Yo me voy a levantar y voy a ir a mi Padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra Él. Y cuando el joven se acerca a donde está su padre, tal vez llevaba muchos temores. ¿Y cómo irá a reaccionar mi padre ahora que me vea después de todo lo malo que he hecho? Y se encuentra con que el padre sale corriendo y le abraza y le besa y le perdona y le restaura y le da un vestido nuevo, coloca calzado en sus pies y mata el becerro gordo.
Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros cada vez que nos acercamos a ti, sin importar de dónde vengamos y lo profundo del pozo en donde nos hayamos encontrado. Lo importante es entender que cuando hay un corazón contrito y humillado, tú nunca nos desprecias. Y cada mañana cuando corremos a ti en oración, sabemos que hay un Padre inmensamente bueno, que no está aquí para juzgarnos ni para condenarnos. Él nos entiende cuando nos equivocamos. Estás aquí, Padre amado, para sanarnos. Estás aquí para restaurarnos. Y hoy te decimos como el Hijo pródigo, aquí no hemos venido para que tú nos devuelvas más honra ni nos des más herencia, ¿sabes? No es lo que nos interesa de poder estar aquí. Lo que a nosotros nos interesa de poder estar aquí es que tú nos hagas como a uno de tus jornaleros. No merecemos estar en tu presencia. No merecemos ser llamados tus hijos, sin embargo, tu amor es tan grande hacia nosotros que nos perdonas y nos restauras cada día. Este hijo pródigo no pidió nada. Solamente vino a ofrecerse. Y hoy venimos a ofrecernos delante de ti. Has sido tan inmensamente bueno con nosotros que ya lo que nos has dado a tu Hijo Jesucristo es suficiente. Lo demás será añadido. Gracias porque nos permites encontrar en ti descanso. Gracias porque nos permites encontrar en tu presencia ese amor, esa reconciliación que necesita el que está caído. El que está caído no necesita que lo aplaste, sino que lo levante. Y en ti siempre encontramos el amor. Y si no es el amor lo que nos tiene aquí reunidos, entonces no vale la pena estar en este lugar. Estamos aquí porque estamos apasionados por ti, porque estamos agradecidos contigo. Anhelamos escucharte cada mañana y aprender de ti. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestros corazones, eres bienvenido a la vida de cada uno de mis hermanos que ya está allí conectado, esta gran familia que cada día tú sigues haciendo crecer más y más. Gracias por todo lo que hoy nos vas a ministrar. Estamos muy felices de poder escucharte nuevamente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Eso es lo importante, mis amados, con los buenos días, entender delante de quién hemos venido. A veces llenos de temores, a veces llenos de angustia, a veces llenos de ansiedad, de preocupación. Pero cuando tú sabes a quién te acercas, Dios es tu Padre. Y tu Padre es un Padre bueno, es un Padre misericordioso, es un Padre compasivo, es un Padre que te entiende, es un Padre que nunca te deja solo, es un Padre que siempre está esperando por ti. Yo no sé si usted lo sabía, pero cada mañana tu Padre Dios está esperando que vengas, está esperando por ti. Por eso hacemos el esfuerzo, sabemos que a veces no es fácil para muchos, pero el venir a su presencia es, en cierta manera, cumplir la cita de nuestro Padre Dios, que nos está esperando. Yo no sé si usted lo anhela, pero Dios anhela poder encontrarse con cada uno de nosotros cada mañana, que usted se levante, que usted escuche su palabra. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, a través de tu palabra. Te amamos. A todos ustedes un abrazo bien fuerte. Abrácense ustedes ahí y reciban de parte del Señor ese abrazo que el Padre le dio a ese hijo pródigo. Reciban ese abrazo en este día y sientan cuánto Dios les ama. Cuánto Dios les ama. Ay, pero Señor, mira, yo malgasté tu herencia. No te preocupes. Déjame y te abrazo. Tú lo que necesitas es un abrazo, ¿sabes? ¿Hace cuánto no te han abrazado?
Se siente bien un abrazo, así que hoy recibe de parte del Señor ese abrazo y de parte de toda esta familia de verdades eternas. Ahora mándense abracitos todos y corazones. Es importante. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la Biblia dice, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Somos hermanos, juntos en armonía. Y cuando los hermanos nos reunimos juntos en armonía, dice la Biblia, allí envía Jehová bendición y vida eterna donde están los hermanos juntos en armonía. Así que seamos uno solo, estemos juntos, estemos unidos, estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos. Qué bueno. Y Dios ve eso y dice, wow, allá hay una iglesia que está unida. Hay una iglesia de hermanos que se aman. Voy para allá. Muy bien. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí escuchando tu palabra. Que esta palabra sea sembrada en buena tierra y que dé fruto abundante al 100%. Eres tú, Espíritu Santo, el que nos guías a toda verdad. No soy yo absolutamente nada. Tú eres el pastor. Tú eres el pastor. Jehová es nuestro pastor. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Y declaro el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, hay una palabra que hoy vamos a compartir que hemos titulado Asumiendo el sacerdocio. Asumiendo el sacerdocio. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, verso 32, que hemos estado estudiando, desmenuzando versículo por versículo, nos encontramos que dice, en Anatot, Nob, Ananías. Cuando Nehemías terminó de reedificar el templo, el altar, los muros y las puertas de Jerusalén que habían sido consumidas por el fuego, él decide volver a poblarla. Con los que regresaron del exilio mediante un sorteo, infortunadamente no todos alcanzaron a ser seleccionados y les tocó vivir en los alrededores y allí en la Biblia quedaron estos nombres escritos. Y quedaron allí porque Dios quería hablarnos algo a nosotros. Él dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Es un regalo que esos nombres hayan quedado allí. Porque cuando empezamos a profundizar en esos nombres, encontramos unas verdades eternas profundas. Otra de las ciudades que escogieron como el lugar de su morada fue esta de nombre Nob, N-O-B, que significa, tiene varios significados. Nob significa altura, buena morada o profecía, prospecto. Eso significa profecía, buena morada, altura. Todos estos adjetivos definen a Nob como una ciudad sacerdotal. Y cuando nos vamos a la palabra encontramos que efectivamente así era. Nob era una ciudad de sacerdotes. El libro de Primera de Samuel, capítulo 22, verso 19 enseña. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 19 dice, la sagrada palabra del Señor, dice aquí, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, ahí está, y a Nob, ciudad de los sacerdotes. Cuando hablamos de Nob, hablamos de ciudad de los sacerdotes. Dice, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? En el contexto encontramos que
como el rey Saúl no había podido hallar a David para matarlo, ustedes saben que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y él huye por el desierto y se mete a la cueva de Adulán y escapa de aquí, se va para allá. Y llega un momento en el que Saúl no logra encontrar a David. Y como no encontrar a David para matarlo, entonces Saúl empieza a desarrollar algunas tendencias paranoicas y tiene un complejo de persecución. Quizás era comprensible que tuviera este complejo porque había descubierto Saúl que su propio hijo llamado Jonatán no le había sido fiel. Estaba Jonatán a favor de David, de hecho hicieron un pacto entre ellos. Y se preguntaba, ¿por qué estos hombres, a su servicio, no le habían revelado el lugar donde se escondía David? Sin embargo, había un hombre que sabía a dónde había huido David. Y le dijo a Saúl, Saúl, ¿sabes una cosa? Te tengo una buena noticia. Yo sé dónde está David escondido. ¿Quieres saber? Vamos a mirarlo. Primera de Samuel 22, 9, 10. Aquí dice. Primera de Samuel, capítulo 22, versos del 9 al 10. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob. Ahí está Nob. A Ahimelech, hijo de Ahitob. Este señor era un sacerdote. Verso 10. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Este hombre Doeg estaba en el tabernáculo cuando David y sus hombres comieron el pan sagrado en la ciudad de Nob. Así que necesitamos cuidarnos porque hay alguien que está viendo. Vieron a David y fue y le contó al rey Saúl. Después que Doeg le facilitó a Saúl esta información, en venganza por haber ayudado a David, todos los sacerdotes de Nob fueron muertos a filo de espada. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 15 al 17. Dice, Primera de Samuel, capítulo 22, verso 15 al 17. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. O sea, este sacerdote no sabía. De hecho, David nunca le dijo. David se presentó en aquella ciudad de Nob como si hubiese sido enviado por Saúl. Y este sacerdote le ayudó, y este sacerdote está diciendo ahora, hey, yo no sé nada de esto. Verso 16. Y el rey, refiriéndose a Saúl, dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Verso 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces tuvo que hacerlo uno de sus hombres de confianza, pero al final mataron a los sacerdotes que habían ayudado a David. Después de
este trágico suceso, Nob ya no era conocida como la ciudad de los sacerdotes, sino como la ciudad donde los sacerdotes fueron asesinados. Nob, ciudad donde los sacerdotes fueron asesinados. Aquí ocurrió una masacre. ¿Qué pasó? Mataron a los sacerdotes de Dios. Murieron todos. Vivir en Nob significa espiritualmente, porque hay personas que no fueron seleccionados y dijeron, nos vamos a vivir en Nob. Vivir en Nob espiritualmente es vivir en un lugar donde el sacerdocio no existe. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios, no por autoelección, es decir, yo soy el sacerdote, yo soy el pastor, no, Dios los escogía para un propósito: servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. El sacerdote servía como una ilustración o tipo del futuro ministerio de Jesucristo. Ilustración que después ya no fue necesaria una vez que su sacrificio en la cruz fue consumado. Pero así como en la antigüedad, los sacerdotes ofrecían otras clases de sacrificios en el templo. Está claro en el libro de Primera de Pedro 2:5 que Dios ha elegido a los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los que pertenecen a una religión, no, los que son discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo fueron escogidos para ofrecer, como lo hacían los sacerdotes en la antigüedad, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que si usted es un discípulo de Jesucristo, cree en Jesucristo, sigue las enseñanzas de Jesucristo, entonces usted también ha sido llamado para ser un sacerdote. Cuando hablamos de sacerdote, no nos estamos limitando simplemente a la persona que oficia una ceremonia litúrgica, no. Todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:5 lo confirma, miremos. Primera de Pedro 2:5. Ay, yo soy sacerdote. Sí, Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso somos, sacerdocio santo. En ese texto el apóstol habla de dos aspectos del sacerdocio del creyente. El primero es que los creyentes son privilegiados. El ser elegido por Dios, el que creó los cielos y la tierra, para ser uno de sus sacerdotes, para venir a ministrar en su presencia, en el lugar santísimo, es un honor que muy pocos tienen. Es y sigue siendo un gran privilegio. A veces uno, cuando no conoce estas cosas, dice, un gran privilegio es que Dios haga un milagro en mi vida. Uno de los grandes privilegios es que Dios te escogió para que fueras su sacerdote. Es un honor. El Salmo 65 dice que bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios, dices, seremos saciados del bien de tu casa, y con grandes cosas tú nos responderás en justicia.
ser llamado por Dios para ministrar en su lugar santísimo es un honor. No debe ser una carga, es un privilegio. Todos los creyentes pertenecemos a un linaje, a una raza. Somos un pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos a Él. Ahora, un linaje escogido no es excluyente a una generación, literalmente. Más bien, es un título que ganan todos aquellos que trabajan dignamente en la viña del Señor en estos últimos días. Miremos lo que está escrito en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Me voy a permitir compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice, esa versión, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Por eso decimos familia de verdades eternas. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Sí, somos de la familia de Dios. Son, dice la Biblia, y eso lo incluye a usted también, son sacerdotes al servicio del Rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Sacerdotes, anuncien las maravillas. El Dios Todopoderoso nos escogió y nos apartó para el enorme privilegio de ser real sacerdocio. El significado del sacerdocio en el nuevo pacto simboliza a la iglesia redimida por Cristo, de tal manera que cuando venimos a Cristo nos convertimos en linaje real. ¿Usted hace parte de un linaje real? Por su sangre o por sus venas corre sangre real. Por sus venas está el ADN de Cristo. Diga, yo soy linaje real. Por eso siempre digo, es un privilegio para mí dirigirme a ustedes, porque sé quiénes son. Son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, son príncipes y princesas. Es un honor. ¿Ahora usted puede creer eso? Sí, porque una cosa es saberlo y otra cosa es actuar como si verdaderamente fuéramos linaje real. En el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento había lugares donde solo, oiga bien, esto es bonito, donde solo los sacerdotes podían ir. El templo estaba compuesto por 3 partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Los únicos que podían entrar al lugar santísimo donde moraba la misma presencia del Señor eran los sacerdotes. ¿Qué aprendemos de esto? Que el llamado a ser un real sacerdocio es a estar en un lugar íntimo con Dios, en el que nadie más puede estar. Yo no sé si usted alcanza a entender la magnitud de esto. ¿Sabes por qué te escojo como mi sacerdote? Porque quiero que tú y nadie más que tú venga a mi presencia. Quiero tener intimidad contigo. Detrás del grueso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año en el día de la expiación, cuando hacía ofrenda por el pecado a favor de todo el pueblo. Pero como mencionamos anteriormente,
por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora todos los creyentes tenemos un acceso directo al trono de Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Está escrito en la palabra. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad. ¿Por qué? Porque ese es un privilegio solo dado a los sacerdotes. El problema es que aún teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, yo no quiero entrar. Me dé pereza entrar. ¡Qué privilegio! El poder entrar directamente al mismo trono de Dios, no a través de algún sacerdote terrenal. ¡Qué privilegio especial para nosotros, que antes no éramos su pueblo! Estábamos sin esperanza, destinados a la destrucción por nuestro pecado. Y Dios dice, yo quiero que tú seas mi sacerdote. El segundo aspecto del sacerdocio de los creyentes es que somos elegidos para un propósito, para ofrecer sacrificios espirituales. Hebreos capítulo 13, verso 15 al 16, dice la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios, porque somos sacerdotes, por medio de Él, o sea, no lo podemos hacer nosotros solos, es que yo soy sacerdote, no, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Lo contrario a alabanza es quejabanza. Dios no lo escogió como sacerdote para que usted esté en su casa gritando y quejándose, no, para que presente sacrificios de alabanza, así que cuide lo que sale por su boca, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a hacer el bien. Eso hacen los sacerdotes. Fuimos llamados por el Espíritu, por el Dios Altísimo, para ser un reino de reyes y sacerdotes. No es para tener una casa, un carro, una beca, no, esas son cosas materiales. Fuimos llamados para ser un reino de reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6, de hecho ya lo hizo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Usted sabía esto? Yo no sé. Ay, es que yo soy ese ingeniero. Yo soy ese arquitecto. Yo soy de finanzas y negocios internacionales. No. Usted, Dios le hizo rey y sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos sido constituidos como sacerdotes de Dios y se nos ha dado un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, miremos de nuevo, por favor. La parte final de ese texto dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No para que usted se ufame, yo soy real, no. Es para que anunciéis las virtudes. Es decir, predica, no te quedes callado, evangeliza las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un sacerdote entonces tiene que predicar la palabra. Yo no puedo decir soy un sacerdote y no le predico a nadie, ni me gano a nadie para Cristo. Fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Por lo cual, tanto por la vida como por la palabra, nuestro propósito como sacerdotes es servir a Dios. Servir a Dios. Hay dos aspectos que tienden a confundirse. Yo puedo servir a Dios o puedo servirme de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Usted busca a Dios para servirse de Él? ¿O usted viene a la presencia de Dios para servirle a Él? Son dos cosas muy distintas. Los sacerdotes entienden que han sido escogidos, que han sido sacados del pecado para servir a Dios. Así como el cuerpo de creyentes es el templo del Espíritu Santo, así Dios nos ha llamado a servirle de todo corazón, por medio de la ofrenda de nuestras vidas como sacrificios vivos. Romanos 12:1-2. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso hace el sacerdote. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como el sacerdocio del Antiguo Testamento debía estar libre de contaminación, como se simboliza al ser ceremonialmente limpiado, así Cristo nos ha hecho santos posicionalmente ante el Padre. Él nos llama a vivir vidas santas, apartados del pecado, porque Él no comparte su santidad con el pecado, para que también nosotros podamos ser un sacerdocio santo, para que podamos habitar siempre en ese lugar santísimo. Un sacerdote es una persona escogida por Dios para ser mediador o constructor de puentes. Sí. O podemos construir puentes que comunican, restauran relaciones, o podemos ser constructores de muros que separan y dividen. Ahora, todo esto que hemos hablado es simplemente para llegar a esto. El sacerdote en el hogar debe cumplir una tarea importante en la vida de aquellos que están bajo su influencia. El sacerdote es aquel que les ayuda a los miembros de su familia a cómo relacionarse con Dios. Por lo tanto, los que ejercen el sacerdocio al interior de sus familias son aquellos que interceden, son aquellos que enseñan, son aquellos que guían e instruyen a sus miembros acerca de cómo cultivar su espiritualidad. ¿Recuerdan qué pasó en Nob? Todos los sacerdotes fueron asesinados. Y sabes, el enemigo no solo usó a Saúl en su tiempo para asesinar a los sacerdotes, ahora está usando muchas circunstancias para que el hombre no asuma el sacerdocio de su casa. Uno pregunta hoy día, ¿y por qué los hombres casi no buscan de Dios?
Dicho, en muchos hogares ese es el común denominador. Los hombres están durmiendo, las mujeres están buscando. ¿Dónde están las mujeres? ¿En la iglesia? No en todos los casos. ¿Pero dónde están los hombres? ¿En el billar? ¿En la taberna? ¿En la discoteca? ¿En el alcohol? El sacerdote es aquel que representa a su familia delante de Dios. Por eso debe estar siempre dispuesto a conectar a su núcleo familiar con Dios. Pero ¿cuáles son algunas funciones que debería cumplir como sacerdote de su casa? La primera de ellas, tomar la iniciativa de llevar a su familia a Dios. Tomar la iniciativa de llevar a su familia a Dios. Esa es la principal función del sacerdote al interior del hogar. Valdría la pena preguntarse, ¿quién lleva a su familia al Señor? ¿Quién los dirige espiritualmente para que su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus hermanos conozcan a Dios? En el caso del padre como sacerdote, Dios le asigna la tarea de liderar la vida espiritual de su familia. ¿Es el Señor de la casa el que lidera espiritualmente a su familia? ¿Es el hombre el que debería enseñarle a sus hijos el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas? El sacerdote en el hogar tiene como función principal enseñar y traer la revelación de la palabra a todos los miembros de su casa. No es suficiente con que usted se acerque a la presencia de Dios o se acerque a la palabra de Dios a adquirir conocimiento para su enriquecimiento intelectual. Si no lo comparte con sus hijos, si usted no toma ese conocimiento para edificar a los suyos, usted no está ejerciendo el sacerdocio al interior de su casa. Lamentablemente, es más fácil para el papá enviar a los hijos a la reunión dominical en la iglesia, encargarle el crecimiento espiritual de sus hijos al profesor de religión de su escuela, que sea el sacerdote el que lo haga o que sea el pastor el que se encargue de edificar espiritualmente a mis hijos. Yo no estoy para esas cosas. Yo estoy es para trabajar y traer comida a mi casa. ¿Y la comida espiritual, quién la trae? Entonces, muchos hombres se han dejado robar el sacerdocio. Entonces, están permitiendo que sean sus esposas las que los animen a conocer a Dios. Se cambiaron los papeles. En algunos casos, le puede ser más cómodo al hombre ser un espectador. Si las cosas están yendo bien con los hijos, en casa, son ellas las que se encargan de las tareas, de cuidarlos, de alimentarlos, de todo, de orar por ellos, de enseñarles la palabra a ellos. Los estudios
las conductas, la economía y aún el tema espiritual. Por iniciativa de la mamá, el papá tiende a descuidar su papel de sacerdote. 3 funciones tiene el hombre en el hogar. Uno es ser sacerdote, es decir, el que representa a su familia delante de Dios. Otro, ser profeta, el que representa a Dios delante de su familia. Y otro, ser rey. Rey que gobierna, no es el que impone. Yo soy el rey de esta casa, y aquí se hace lo que yo quiero porque yo soy el rey. No. El rey dirige con inteligencia, con sabiduría, sabe guiar y orientar. Hoy día los papeles han cambiado, entonces hoy la mujer es la que le dice al esposo qué es lo que tiene que hacer. Vaya, mijo, haga esto, vaya y haga lo otro, mire, muévase aquí, haga allá. Se cambiaron los papeles. Quiero animarlo a recordar que espiritualmente también usted es el responsable de su hogar. Usted es la cabeza. Pero no para tener piojos solamente. Usted es el líder en quien Dios confió su herencia y a quienes los tiene en alta estima. No se descuide, usted es el sacerdote de su familia. ¿Dónde está el sacerdote? Hace 3 días que está tomando licor y no ha venido a casa. ¿Dónde está el sacerdote? Se fue y nos abandonó. ¿Dónde está el sacerdote? Tome la iniciativa de proveerles esos momentos de buscar a Dios. Lo segundo que hace el sacerdote en el hogar es ayudar a conocer a Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9 dice la palabra. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando, esa parte donde dice mando, vamos a colocarla en mayúscula. ¿Qué entiende usted por mando? No es una sugerencia que Dios nos está haciendo. Cuando la Biblia dice, y estas palabras que yo te mando, ahí podemos ver claramente que Dios nos está dando es una orden. Es una orden. Y estas palabras que yo te mando, es que a mí esas cosas de Dios no me gustan. Eso de estar orando es para las mujeres. ¿Dónde está el sacerdote de casa en este preciso instante? ¿Está durmiendo porque a él no le gustan estas cosas de Dios o está haciendo otras cosas? No he entendido. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, es una orden. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Escuchó eso, sacerdote? No solo proveer los momentos de buscar a Dios, sino también enseñar de Dios. Es un mandato para nosotros los padres, el enseñar y repetir a tiempo y fuera de tiempo que amen a Dios por sobre todas las cosas. Alguien dijo, los hijos repiten lo que sus padres hacen. El repetir estas palabras no es volverse cantaletoso. Coger la Biblia y desde que se levanta coger a los hijos y empezar con la cantaleta, es que la Biblia dice, y Dios dice que yo debo repetir. Ya, mamá, ya está bueno, bájale. Eso no es así. Los hijos van a repetir lo que te ven hacer a ti. Usted ha sido separado por Dios
para levantar una descendencia para él. Malaquías capítulo 2, verso 15. Dice la palabra del Señor. Dice aquí, no hizo él uno, refiriéndose al matrimonio del hombre y la mujer. No hizo él uno, serán una sola carne, ¿verdad? No hizo él en él uno, habiendo abundancia de espíritu, habiendo en él abundancia de espíritu. Y dice, ¿por qué uno? O sea, porque el hombre y la mujer se unen en matrimonio y son una pareja. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué uno? ¿Para que hicieran una gran fiesta en el matrimonio? ¿Por qué uno? ¿Para que tuvieran una luna de miel inolvidable? Los juntó para que fueran uno, y ese es el propósito principal del matrimonio, para que juntos levantaran una descendencia o unos hijos que andaran en el temor de Dios. Es el gran propósito y la gran responsabilidad. No, yo me quiero casar porque me siento solo, porque me está dejando el tren, porque necesito una compañía. Si tú no has entendido que te casaste para levantar una generación para Dios, tu matrimonio no tiene propósito. Y un pueblo sin visión perece. Y por eso muchas veces llegan muchas relaciones al final, porque no hay un propósito. No hay el propósito de levantar una descendencia para Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer entienden que están allí para levantar una descendencia para Dios, y todos se nutren en la palabra, y reúnen a sus hijos y les enseñan el camino de Dios, hay un propósito. No, yo no voy a la iglesia simplemente por aquietar la conciencia. Voy a la iglesia, me congrego para recibir la palabra de Dios y llegar a mi casa y compartir el alimento con mis hijos. No es para yo engordarme y recibir todos los días palabra. ¿Con quién la compartes? No con nadie, pero me parecen excelentes enseñanzas. ¿No has comprendido? Lógicamente, para ayudar a conocer a Dios, usted también lo tiene que conocer a Él. Y por eso el texto comienza diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero y luego las repetirás. No vayas a repetir algo que no está en tu corazón, porque se te convierte en cantaleta. Es que yo le digo a mis hijos todos los días que cambien, que se vuelvan a Dios, y no lo hacen. Pues mamá, papá, vuélvete tú primero y yo repito lo que tú haces. Pero una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa. Y estamos predicando más que con las palabras, con el ejemplo. Los hijos no hacen lo que tú les dices. Ellos hacen lo que te ven hacer a ti. No le puedes exigir a tus hijos que amen a Dios si no te ven amando a Dios. No le puedes exigir a tus hijos que respeten al prójimo si tú no respetas al prójimo. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Ni intentes compartir lo que no está en tu corazón primero. Lo que tú no apliques, lo que tú no vivas. Esto implica cultivar su vida espiritual sacerdote, que le permita experimentar el amor de Dios, su perdón, y entonces llevar a su familia a amar a Dios también, y a disfrutar de un creciente o de una creciente relación personal con Él. Su ejemplo vale más que 1000 palabras. Vale más. Hay algunos hogares en donde los hijos son los que llevan la palabra de Dios a su casa y son los que le predican a los padres. Y algunos padres, por ceguera espiritual, se enojan con sus hijos. Aquí no me vas a venir tú a hablar de ese Dios, ni me vas a cambiar de religión. Es que, papá, la responsabilidad es tuya de edificar espiritualmente a tu familia. Hoy nos quejamos de cómo está el mundo.
de cuánta violencia. El otro asesina a la otra, la mete en una maleta, el otro que quiere tener dinero, la vida fácil. Y uno dice, ¿qué está pasando en el mundo? Pues se perdieron los sacerdotes y sucedió como Nob. Murieron los sacerdotes y no hay sacerdote en las familias. No hay quien instruya a sus hijos por el camino de Dios. No hay quien enseñe el temor de Dios en las casas, y la sociedad se ha llenado de gente que no tiene temor de Dios. Una de las grandes responsabilidades que el Señor le dejó a Adán y Eva es: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. La pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿de qué vamos a llenar la tierra? ¿La vamos a llenar de delincuentes? ¿La vamos a llenar de violadores? ¿De qué la vamos a llenar? ¿De gente que haga parte de clanes, de guerrillas? ¿De qué vamos a llenar la tierra? ¿Vamos a seguir llenando las cárceles? Eso no fue lo que Dios dijo, sino que levantáramos una generación para Él. ¿Por qué la generación de Dios está en las cárceles ahora? Ese no era el propósito. Llenar la tierra de homosexualismo. Eso no fue lo que Dios nos mandó. El sacerdote de borrachos. Eso no fue lo que Dios nos mandó. Miremos nuestros hijos sin condenarnos y pensemos en qué se han convertido ellos. Ellos no se convirtieron en eso porque sí. Pues seguramente fue lo que vieron. Muchos hijos aprendieron a consumir licor en sus casas, y fueron sus padres, sus maestros. Fueron sus sacerdotes para la destrucción de sus propias vidas, para dañarlos con el mal ejemplo. Y hoy nos quejamos de por qué está pasando lo que está pasando en el mundo. El Señor está gritando en lo profundo de su corazón y está clamando por sus sacerdotes. ¿Dónde están mis sacerdotes en el hogar? ¿Dónde están? El sacerdote debe ser un ejemplo de fe e instruir a su familia para que adquieran su propia fe. Yo no sé qué pasó con mis hijos. Si yo les he dado todo. Sus hijos no necesitan que usted les dé todo. Sus hijos lo necesitan es a usted. Tercero, responsabilidad del sacerdote en casa: orar por su familia. Orar por su familia. Me gusta mucho el ejemplo de Job con relación a sus hijos. La Biblia dice que cada día ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, por si acaso habían pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5, Nueva Versión Internacional, dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, en otras versiones dice convites, o fiesta, o celebración, o parranda. Una vez terminada la parranda o el ciclo de los banquetes, Job, no la mujer de Job, Job, el varón de la casa, se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Esto hacía Job todos los días. Entonces su tarea como sacerdote es orar por su esposa e hijos, para que Dios los guarde y los proteja del mal. La pregunta: si usted no ejerce su sacerdocio en su hogar, y si no es usted el que ora por su esposa y por sus hijos, ¿estarán protegidos? Es que este tema de orar no es un tema menor. Yo no oro porque me nace, me dan ganas. Es que tengo una responsabilidad con mi familia de interceder por ellos, de orar por ellos todos los días.
El sacerdote ora por su familia, para que Dios los bendiga con toda bendición espiritual y les ayude a caminar la vida como Dios quiere que lo hagan. Dios colocó a Adán en el huerto para que lo guardara, no para que lo destruyera, y hoy estamos viendo que el sacerdote que debería cuidar a su hogar, la mayoría de los casos de feminicidios y de muerte al interior del hogar, pregunte quién es. El que debió ejercer el sacerdote, el que debió guardar a su familia, está asesinando a los propios miembros de su familia. De hecho, el hogar debió convertirse en un lugar seguro y ahora es el lugar más peligroso donde vivir, contiendas, conflictos, peleas. ¡Wow! Sus oraciones, el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. ¿En qué se ha convertido? ¿Casa de discusión? Sus oraciones suben como incienso al trono de Dios. Eso hace el sacerdote. Y Dios las recibe como olor fragante cuando ese sacerdote entiende lo que significa haber sido escogido por Dios como sacerdote. Es un honor y a la vez una responsabilidad orar cada día por la familia. Miremos las palabras del profeta Samuel al momento de despedirse del pueblo de Israel. Él dijo, 1 Samuel 12:23, dijo, Nueva Versión Internacional, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Mire, para mí es un pecado dejar de orar por ustedes. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo no sé por qué me pasa todo esto a mí si yo no le he hecho nada mal a nadie. Es que cuando no has hecho lo que has debido hacer, estás haciendo lo malo. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y el camino recto. Número 4. Y último, bendecir a su familia. Ese es el propósito, otro de los propósitos del sacerdote. Bendecir es uno de los grandes privilegios que Dios le dio a los padres como sacerdotes. El origen de bendición tiene que ver con palabras llenas de amor y de alegría que expresa el padre a recibir a su hijo en sus brazos por primera vez cuando nace. Bendecir a su familia significa hablar bien de cada uno de ellos y desearles lo mejor. Bendecir es un principio de fe que comienza en su corazón y se expresa a través de sus palabras. Bendecir es una palabra compuesta, decir bien. Hay que expresarlo. No es solo hacerles una cruz. Porque ¿qué es la cruz? La cruz fue donde murió Jesús. La cruz, cuando usted le pregunta a un judío, ¿para usted qué es la cruz? Es un símbolo de tortura, de maldición, porque allí morían los criminales. El poder no está en esa cruz, sino en lo que sucedió en ella. En Jesús, que dio la vida por nosotros en ella, pero la gente termina creyendo que el poder está en la cruz. Entonces, vaya, mi hijo, yo lo bendigo. No abrió sus labios, nunca bendijo nada, porque bendecir es decir bien. Por eso cuando la Biblia dice, los bendijo Dios y les dijo, ojo, los bendijo y les dijo. Yo no puedo decir que bendigo a alguien y no le digo nada. Tengo que expresar. Implica expresar afirmación. Bendecir implica expresar buen deseo para los emprendimientos y palabras de fe para sus decisiones importantes. Palabras de bendición que expresen el deseo de la compañía de Dios con ellos, donde quiera que vaya. Mi hijo, te bendigo, la presencia del Señor vaya contigo, la gracia y el favor de Dios están contigo. Dale, Señor, más sabiduría, inteligencia. Eso es bendecir. Recuerda que Dios usó las palabras para crear todo. Dios no dijo, créese todo. No, Él dijo, hágase la luz. Él empezó a hablar, crear todo. Nuestras palabras tienen el poder de desarrollar el potencial de nuestros hijos, como también de destruir su autoestima y su futuro. Lamentablemente, el sacerdote que debió crear vida a través de sus palabras, lo que ha sembrado es muerte cuando empieza a echar a sus hijos de la casa, cuando empieza a hablar mal de sus hijos, incluso con su cónyuge cuando están a solas. Empiezan a hablar mal de un hijo y de otro. Eso es maldecir a los hijos. Yo no sé cuánto recuerdan que muchos padres y madres, cuando sus hijos se iban a casar y no estaban de acuerdo con la relación, decía, ese hombre va a hacer contigo tal cosa, es que ese hombre es no sé qué y te va a maltratar. Y así ocurrió porque las palabras tienen poder. Dios nunca nos demanda que usemos nuestras palabras de buena manera
o nos manda, que usemos las palabras de buena manera para la edificación de los oyentes. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si usted ve que lo que va a hablar va a destruir el autoestima de sus hijos, entonces cállese, cierre la boca. Pídale unción a Dios para que sepa hablar. No hable para pensar, sino piense para hablar. Pídale ayuda a Dios para que usted pueda cumplir adecuadamente su sacerdocio. A esto es a lo que Dios nos ha llamado. Menospreciar este sacerdocio trae graves consecuencias. Oseas 4:6 dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ellos habían olvidado voluntariamente a Dios, su ley, sus advertencias. Su pecado no era simplemente desconocer la ley de Dios, aunque esto pudo haber sido parte inicial del problema. En cambio, era su disposición constante de rechazar todo lo que procedía de la voluntad divina. Ellos habían rechazado, ignorado y finalmente olvidado conscientemente lo que no tenían deseo o intención de recordar. En otras palabras, ellos amaron lo que avergüenza. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebeldía de Israel y su rechazo del conocimiento divino? Dios había rechazado su sacerdocio, su sacrificio, su gobierno y, lo que es peor aún, se había olvidado de sus hijos. En la actualidad, lo que está pasando, estamos viviendo en una sociedad cuyos hijos han sido olvidados por Dios por una sencilla razón: porque hay padres que no quieren asumir su sacerdocio. Por eso, muchos de ellos han caído en las garras del enemigo. Para nadie es un secreto que debido al COVID-19 las escuelas se vieron en la obligación de cerrar, los aeropuertos dejaron de operar, los trabajos tenían que hacerse desde casa, hasta las iglesias se vieron obligadas a cerrar sus puertas. Cientos de países se unieron para decir a sus habitantes: quédate en casa, numeral, quédate en casa. Sin embargo, numeral, quédate en casa no solo serviría para evitar la propagación del virus, sino también para darle la oportunidad a muchos hombres de asumir el llamado que Dios les había hecho de ser cabezas y sacerdotes de su hogar. Muchos hombres, incluyendo cristianos nacidos de nuevo, se han escudado por muchos años en sus trabajos y en el título de proveedor de mi familia, pero ahora no bastaba simplemente con ser proveedor. En el tiempo de la pandemia que estábamos encerrados, era tiempo de ser esposo, tiempo de ser padre, de ser pastor, de ser consejero, de ser siervo, roles que muchos no habían estado cumpliendo y otros que incluso no tienen idea de cómo hacerlos. Este es un tiempo donde Dios está llamando a su pueblo a volverse a Él, a buscarle en oración, a reflexionar en sus promesas, a recordar que nuestra seguridad no está en Él ahora, sino en el Dios que sostiene el ayer, el hoy y el mañana. Nuestra familia necesita que nosotros les lideremos, que les protejamos física y espiritualmente y que sigamos proveyendo para su cuerpo como para su alma. Termino con esto. En tu familia no te encargues solo de lo material, sino del sustento espiritual. Padre, muchísimas gracias por esta enseñanza que has traído hoy a lo profundo de nuestro corazón. Gracias, amado, por el llamado tan precioso que nos haces a ejercer ese sacerdocio que tal vez habíamos abandonado. Y tal vez nos estábamos quejando por la situación que estábamos viviendo en nuestros hogares y por qué venía un problema y por qué aparecía otro. Y la respuesta tuya hoy a través de este tiempo es porque no hay quien interceda por tu familia está desprotegida. No hay quien ore por tus hijos, no hay quien enseñe la palabra, no hay quien guíe a tus hijos en el temor de Dios. Te enfocaste solo en proveer lo material, pero eso no era todo. Hay que proveer la parte espiritual, amado. Y para eso es necesario que entendamos que esa palabra debe estar primero en nuestros corazones, Dios amado. Que la podamos atesorar para que así podamos enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios, más que con palabras a través de nuestro ejemplo. Dios amado, ayúdanos porque en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Ayúdanos a entender la responsabilidad espiritual que tenemos con nuestros hijos y con nuestra familia. A partir de este día,
asumimos ese llamado y esa invitación que tú nos haces a poner en orden el sacerdocio en nuestra casa. Hay muchos hogares en donde a la mujer le ha tocado asumir el sacerdocio porque los hombres sencillamente han menospreciado este privilegio tan grande. Que ya las cosas, Dios amado, no sigan haciendo así de la misma manera. Pon las cosas en orden y que todos los hombres que nos congregamos aquí y que han de venir podamos entender la responsabilidad que tenemos delante de ti con nuestra familia. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. A todos ustedes mil gracias por su tiempo y atención. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a nuestra página de Facebook y si desea contactarse con nosotros lo puede hacer a través del 317-427-0754. No olviden, en tu familia no te encargues solo de lo material, sino del sustento espiritual. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de